Hola, ¿qué pasaría si te dijera que los orígenes del antiguo Egipto no se encontraban en un desierto cubierto de arena, sino en un paraíso perdido? No es solamente una metáfora, es una historia totalmente cierta. Y si quieres saber esto y mucho más, quédate que te lo cuento aquí, en Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, es casi inevitable imaginar a las pirámides emergiendo de manera enigmática y sobrenatural en medio del desierto. Pero lo que hoy es una región árida, hace miles de años fue una extensa sabana verde. Durante más de 60.000 años albergó una gran biodiversidad, de entre las que se encontraban animales salvajes, grandes cantidades de plantas y comunidades humanas que sembrarían las primeras semillas de una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad. Mucho antes de que la historia comenzara a escribirse, existían comunidades humanas que a día de hoy todavía están bajo tierra. Allí, en lo que hoy conocemos como el desierto occidental de Egipto, en una cuenca totalmente olvidada, a unos 800 kilómetros al sur del Cairo, surgía una población que daría forma a lo que hoy conocemos como la civilización egipcia, los Nabta Playa. Los investigadores creen que a este lugar llegaron los primeros pastores neolíticos, semi-nómadas que habían domesticado el ganado. La región era extremadamente fértil, con exuberantes praderas, manadas de animales y constantes lluvias. Y lo que hoy conocemos como un desierto mortal era para ese entonces un lugar lleno de vida. Las excavaciones del sitio, iniciadas en los 70 por Fred Wendell, profesor de antropología de la Universidad Metodista del Sur de Texas, y el lingüista Christopher Earle, revelaron un asentamiento neolítico muy organizado, el cual contaba con cabañas circulares de piedra, con postes, comederos y fogones domésticos, así como pozos muy profundos de varios metros de hondo que retenían agua todo el año. Además, se han encontrado restos de alimentos que revelan que la dieta de los habitantes incluía frutos, legumbres y cereales silvestres. También se han hallado fragmentos de cerámica decorada con incisiones geométricas, las cuales podrían ser posiblemente las más antiguas de toda el África. Esto revela la complejidad y evidencia los conocimientos técnicos y avanzados que las poblaciones que llegaban a Nabta Playa podían tener consigo. Entre los hallazgos más espectaculares destacan monumentos megalíticos que curiosamente son muy similares a los hallados en Inglaterra, pero con la particularidad de que estos datan de 1500 años antes. Por ejemplo, se halló un lugar, el cual es conocido como el Valle de los Sacrificios, y el cual contaba con cámaras de piedra bajo montículos de grava. Un dato sorprendente sobre esto es el enterramiento de vacas enteras. Estos entierros bovinos sugieren un culto ritual con un vínculo muy profundo con el ganado. En su conjunto, el yacimiento incluye círculos de piedra, estelas y túmulos funerarios, tanto de animales como de posibles ancestros humanos. Nabta Playa fue entonces más que un campamento, fue un centro ceremonial neolítico en el que los grupos se reunían estacionalmente para llevar a cabo actividades rituales relacionadas con el agua y el rebaño. La estructura más famosa es un círculo de piedra, el cual ha sido reconstruido en el Museo del Nubio de Asuán en el extremo de un antiguo cauce. En él se tallaron pares de menires, la forma más sencilla de un monumento megalítico, y los cuales señalaban directamente al norte y el amanecer en el solsticio de verano. De hecho, varias de estas alineaciones apuntan hacia estrellas prominentes, como Sirio o las Pléyades en fechas claves. Es por ello que muchos expertos interpretan estas estructuras como un calendario estelar. Las piedras marcan los ciclos del sol y de los astros que predecían las lluvias monzónicas, por lo que se cree que cada solsticio de verano congregaba a la comunidad en ceremonias rituales para anunciar la temporada de lluvias. Por otro lado, según los expertos, la orientación de sus tumbas y monumentos megalíticos hacia el norte no era una mera casualidad, pues estas apuntan a las estrellas circumpolares, las que nunca se ocultan, las eternas e inmutables, las mismas que siglos más adelante dominarían la cosmovisión de los faraones. Al igual que con el enigmático monumento de Stonehenge en Inglaterra, Nabta Playa ha sido objeto de numerosas investigaciones. El arcoastrónomo estadounidense King Lauderdale observó que ciertas losas verticales clavadas en la arena parecen formar estructuras similares que podrían haber servido como marcadores solares, señalando aproximadamente la posición del sol naciente durante el solsticio de verano. Nabta Playa fue entonces muchas cosas. Fue un refugio, un altar, un calendario cósmico. Pero la grandeza de Nabta Playa no era solamente celestial, también era profundamente humana. La complejidad de estos hallazgos sugiere una sociedad con un alto nivel de organización. Por ejemplo, los investigadores han identificado diseños urbanísticos como asentamientos planificados, organizados, poblados lineales o circulares con espacios comunes como plazas y áreas rituales, pozos comunitarios de varios metros para almacenar agua, aún en las estaciones secas, demostrando así un alto conocimiento en ingeniería hidráulica y trabajo colectivo, estructuras ceremoniales complejas,
pues, además de los círculos de piedra, aparecieron estelas labradas y altares alineados que denotan un uso social o religioso del espacio. Estos elementos, superiores incluso a los contemporáneos del Valle del Nilo, revelan una comunidad con líderes rituales o jerarquías emergentes. Por otros lados, su economía se basó principalmente en la ganadería bovina, complementada con cabras y ovejas introducidas cerca del octavo milenio a.C., y recolección de cultivos silvestres. El ganado no era solo alimento, los numerosos huesos de vaca hallados enteros en las tumbas ceremoniales indican que eran animales sagrados que sacrificaban como ofrendas de prestigio. Este enfoque sacrificial y la presencia de cerámica de lujo apunta a una sociedad con élites religiosas. Incluso se ha llegado a sugerir que este vínculo ritual con el ganado en Naptaplaya pudo haber sido el precursor del culto a la diosa Hathor, la vaca celeste del antiguo Egipto. Sin embargo, esto puede ser especulativo y ha sido propuesto como una posibilidad por los profesores Wendorf y Schein. Pero cuando la lluvia dejó de caer, todo cambió. De acuerdo a los estudios paleoambientales, a mediados del quinto milenio a.C., el Sahara comenzó a secarse rápidamente. Y estos pastores, que según los estudios biológicos procedían del África subsahariana, iniciaron un largo proceso de migración hacia el Valle del Nilo, muy similares a los actuales pobladores del Cuerno del Asno. Allí, por supuesto, llevaría consigo sus grandes conocimientos en astronomía y ganadería. En efecto, muchos investigadores coinciden en que fue gracias a este éxodo masivo que muchas de las culturas del Valle del Nilo pudieron surgir, pues gracias a la desertificación se formaron diferentes rutas estacionales hacia Egipto, permitiendo entonces que la influencia cultural sahariana contribuyera a la formación de la civilización predinástica egipcia. En conjunto, podría parecer que Naptaplaya comparte raíces claras con el Egipto faraónico. La decoración astronómica de sus monumentos prefigura la obsesión egipcia por alinear templos y pirámides cardinalmente y por estudiar el cielo, especialmente las estrellas del norte. Los investigadores destacan que Naptaplaya reveló una compleja relación entre la observación astronómica, el culto a los ancestros y la domesticación de animales, factores clave en la evolución de las civilizaciones del Nilo. Asimismo, la arqueóloga española Carmen Solana señala que los hallazgos de Naptaplaya han llevado a pensar que allí podrían encontrarse las raíces de las posteriores creencias cosmogónicas egipcias. Alrededor de 5500 a.C., el ciclo se rompió por completo y el periodo húmedo africano llegó a su fin. Los monzones que antes traían y llenaban este lugar de vida se fueron hacia el sur, y con ellos se fue el agua. 3 grandes oleadas de sequía azotaron la región, los lagos se evaporaron y las rutas verdes se cerraron. Lo que antes era una tierra fértil y llena de vida, para ese momento se había convertido en una tierra totalmente hostil. La presión fue inevitable. La densidad humana crecía mientras el espacio útil se reducía, y entonces ocurrió algo decisivo. Los pastores, observadores del cielo y constructores de memoria comenzaron a migrar. Ya no era una opción, era una cuestión de supervivencia. Primero buscaron refugio en los oasis y luego en el gran río que nunca dejaba de fluir, el Nilo. Allí en sus márgenes más fértiles llevaron todo lo aprendido: la ganadería, la astronomía y el orden ceremonial. Y poco a poco, esos saberes se sembraron en este nuevo suelo. Así empezó a surgir lo que se conocería como el periodo predinástico egipcio. No como un milagro, sino como una consecuencia de siglos de adaptación, de ritual, de resistencia. Las semillas de la cultura de la civilización faraónica fueron saharianas, y el Nilo fue el lugar donde florecieron. Y cuando las rutas del Sahara se extinguieron bajo el sol, el Nilo se convirtió en el nuevo eje de vida. El cambio climático precipitó un éxodo hacia el valle, permitiendo el surgimiento de los primeros asentamientos neolíticos en el delta del Nilo, donde los antepasados de los faraones aprendieron a domesticar el grano y el ganado. Por ejemplo, la aldea de Merimbé Beni Salama, en el delta occidental, y la cual estuvo ocupada entre el 5000 y el 4200 a.C., llegó a albergar la cantidad de unos 16.000 habitantes, y es el primer ejemplo de comunidad plenamente sedentaria en el Valle del Nilo. Allí se construyeron chozas permanentes, se almacenó grano, y desde el inicio se practicó la agricultura y la ganadería. Los habitantes de Merimbé cultivaban trigo, cebada, sorgo y además criaban vacas, mientras aún cazaban algunos antílopes. Paralelamente, en el oasis del Fayum, aparecen asentamientos con arquitectura de barro y molinos de piedra que revelan el arribo de cereales procedentes del Levante, como demuestra el análisis arqueobotánico. A partir del 4600 a.C. se consolida un estilo de vida basado en la inundación controlada del Nilo. Los pueblos ribereños pasaron de ser cazadores-recolectores a agricultores dedicados, siguiendo la pauta de otros pobladores neolíticos mediterráneos. Esta transición sedentaria en el delta y el Fayum fue propiciada en gran medida por el clima cambiante, pues al secarse las vastas regiones del Sahara, muchas poblaciones empiezan a asentarse en las orillas del Nilo. Pero mientras el norte se estabilizaba en torno al delta y el Fayum, algo poderoso comenzaba a gestarse río arriba, en el Alto Egipto.
En las tierras más estrechas y áridas del valle florecieron dos culturas que marcarían el rumbo faraónico: Badari y Nakada. La cultura badarinense, que floreció entre el 4400 y el 4000 a.C., toma el nombre de Badari en la región de Elai y sus campos río arriba. Sus poblados eran pequeños y dedicados a la agricultura, ganadería menor y pesca en el Nilo. Sus tumbas, simples cámaras de madera, ya muestran un marcado interés por el más allá. Depositaban en ellas alimentos y objetos personales para el difunto, junto con un fino ajuar de cerámica de paredes muy delicadas. Aunque igualitarios en sus inicios, estos granjeros desarrollan una exquisita alfarería roja sobre el fondo de crema con puntillismo negro, un estilo reconocible en entierros badarinenses, e innovan en útiles de piedra pulida. Por otro lado, a partir de 4000 a.C. emerge la cultura Nakada, dividida en tres fases. Sus primeros aldeanos, Nakada I o Abnitiense, tal vez llegaron desde el desierto tras la aridez o influidos por migraciones intermitentes. Establecen centros más grandes en Abidos y Hieracómpolis y en la propia localidad de Nakada. Estas aldeas son ya sustancialmente más prósperas y sedentarias que las badarinenses. Incluso se empieza a aprovechar el riego y la inundación del Nilo de forma más sistemática. Por otro lado, Nakada II, la cual existió entre el 3500 y el 3200 a.C., se caracterizó por la jerarquización de la sociedad, en donde aparecen jefes y élites guerreras. La época gersense muestran paletas ceremoniales con escenas de batalla y prismas tallados con símbolos protodinásticos, aves o serpientes, reflejo de un poder central madurando continuamente hacia comunidades mayores y especializadas y cada vez más en estratificación interna, un proceso clave para el futuro imperio faraónico. Así, desde el predinástico se abren intensos contactos con regiones vecinas. Las rutas habituales llevan hacia el Levante y hacia Mesopotamia en el noroeste, así como hacia Sahel y en la cuenca del Alto del Nilo en el sur, actual Sudán. Esto está respaldado en los hallazgos arqueológicos que atestiguan estas conexiones. Por ejemplo, en las tumbas egipcias predinásticas de las ciudades de Hieracómpolis y Nakada II aparecen sellos cilíndricos mesopotámicos y elamitas, importados directamente desde el Medio Oriente, y también copias egipcias de diseños sumerios. Asimismo, se han encontrado en tumbas gersenses cuentas de lapislázuli en Afganistán, vía Mesopotamia. Estas evidencias confirman que las primeras poblaciones, ubicadas en lo que hoy conocemos como Egipto, practicaban de redes de intercambio mediterráneo-asiáticas, cedros del Líbano para madera, vasijas y paletas grabadas del estilo Uruk en el delta de Nilo, y materias primas exóticas circulaban hacia el sur del Mediterráneo durante el cuarto milenio antes de Cristo. Por otro lado, las influencias subsaharianas se reflejan en un inventario biológico y cultural local, por ejemplo, en variedades de ganado o platos de comida. Si bien recientes estudios genómicos sugieren que la mixogénesis con poblaciones del corazón del África fue limitada en esta fase y ocurriría más tarde, en el Mediterráneo oriental cabe recordar la influencia del neolítico levantino. Aunque la evidencia principal es material y cultural, teorías genéticas apuntan a migraciones de campesinos del creciente fértil al Valle del Nilo en el sexto milenio a.C. Sin embargo, y a pesar de la fuerte influencia cultural sahariana en las poblaciones del Egipto predinástico, lo cierto es que los estudios genéticos han revelado que las poblaciones del antiguo Egipto tenían un vínculo genético más estrecho con las poblaciones del Próximo Oriente. Esto fue comprobado gracias a estudios genéticos realizados a más de 90 momias en el 2017 y las cuales estaban datadas entre el 1400 y el 400 a.C., revelando, y como lo mencioné hace un momento, que los antiguos egipcios de los periodos imperiales y helenísticos mantenían vínculos genéticos más estrechos con las poblaciones de Asia Occidental y Oriente Próximo. En cambio, los egipcios modernos sí comparten un mayor porcentaje genético con las poblaciones del África subsahariana. Estos datos genéticos apoyan la idea de las migraciones o influencias del occidente del Asia, por ejemplo, de clanes agrícolas o mercaderes levantinos durante el Neolítico y el periodo predinástico, mientras que la mezcla genética africana profunda aumentó después de la unificación faraónica. Todas estas piezas, clima, asentamientos, artefactos y ADN, encajan en una narrativa causal. El fin del Sahara Verde concentró a la población alrededor del Nilo. Las tecnologías agrarias trajeron nuevos cultivos y animales, haciendo crecer aldeas como Merimde, Badari y Nakada. En paralelo, los intercambios con el Levante y la cuenca del Indo aportaron innovaciones en la cerámica, símbolos religiosos y ganados. Y solo en épocas posteriores, dinastías tardías y helenísticas, la mezcla africana subsahariana alcanza niveles semejantes a los actuales. De esta manera, el paisaje narrativo del predinástico egipcio es el de tribus neolíticas adaptándose al final del periodo conocido como el Sahara húmedo, construyendo las primeras aldeas agrícolas y honrando a sus muertos con cerámica y joyas y abrazando intercambios a la distancia. Estos cimientos humanos
pulso climático y génesis cultural terminarán dando sentido a la génesis faraónica, cuyos reyes de Milo surgieron de este entramado neolítico fundamentales para este trasfondo cultural y biológico. Bueno, con esto concluimos este maravilloso episodio de Retrosonancias y el cual abre el inicio de una nueva serie sobre el Antiguo Egipto. Espero lo hayas disfrutado. Si ese es el caso, no olvides dar like y dejar un comentario para que este video pueda llegar a más amantes de la historia. Muchísimas gracias por tu atención y por haber llegado hasta este momento. Hasta pronto.